Muy buenos días a todos y a todas. Ya tuvimos la oportunidad de saludarnos, pero ahora ya desde acá de esta modalidad de panel, mucho gusto estar aquí con ustedes. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Pues es una pregunta que se contesta bien sencillo y a la vez bien complicada. El ámbito de aplicación de los mecanismos alternativos yo diría que son todos. ¿Por qué son todos? Porque conflictos hay en todos los ámbitos. Conflictos tenemos desde la célula primordial donde nos desarrollamos los seres humanos, que es la familia. Conflictos tenemos en las comunidades donde vivimos, nuestros barrios, vecindarios, colonias, fraccionamientos. Conflictos tenemos en nuestros espacios de trabajo. Conflictos tenemos en los lugares donde, en instituciones públicas. A nivel ya mayor tenemos conflictos como como por ejemplo también entre autoridades, conflictos también nosotros con autoridades. Entonces realmente en escuelas también no se diga. Entonces los mecanismos alternativos como metodologías específicas diseñadas para solucionar controversias son necesarios e imprescindibles en todos los lugares donde haya conflictos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, trabajo en Poder Judicial. Nosotros en Poder Judicial atendemos conflictos que tienen naturaleza jurídica. Ya comentábamos hace ratito, el Poder Judicial atiende asuntos familiares, mercantiles, civiles, penales, de justicia para adolescentes, próximamente laborales. Pero nosotros atendemos conflictos que tienen una connotación jurídica, digamos, con nosotros ya llegan cuando el conflicto ya se hizo, ya incurrió en un terreno legal, ¿no? Pero conflictos, para que lleguen con nosotros, créanme que hay una historia de conflicto grandísima por debajo, ¿no? O sea, estas personas que nos van a llegar ahora en conflicto laboral, pues imagínense la historia de conflicto que hay en el lugar donde esas personas trabajaban desde antes, ¿no? Entonces, eso a lo mejor todavía no es un conflicto jurídico, es un conflicto de convivencia en el ambiente laboral, pero termina después con nosotros ya en un terreno jurídico. Entonces, aquí la aplicación de los mecanismos pues debe ser en todos los lugares donde haya conflictos. No nada más nosotros o la Fiscalía vamos a aplicar mecanismos. Yo soy de la idea de que estos mecanismos deben estar presentes en todo lugar donde las relaciones humanas tienen potencialmente posibilidad de tener conflictos, y esos son todos los ámbitos donde los seres humanos nos desarrollamos. Ustedes saben, los seres humanos somos complicaditos, ¿no? Entonces, el conflicto es algo inherente al ser humano. No vamos a poder dejar de tener conflictos, aunque seamos súper pacifistas. No vivimos solos, aislados del mundo, vivimos con otras personas y cada persona tiene diferentes perspectivas, sus propias creencias, mandatos, cultura, prejuicios. Y los seres humanos pues actuamos en base a lo que somos, y en base a lo que somos nos relacionamos con otras personas en todos los diferentes contextos en los cuales tenemos la oportunidad de estar, ¿no? Les decía, la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo, la ciudad, el país. Entonces, pues en todos estos contextos vamos a poder tener potencialmente el surgimiento de conflictos. Entonces, el ámbito de aplicación de estos mecanismos deben ser todos esos lugares donde estamos expuestos a conflictos derivados de las relaciones entre personas. Entonces, así podemos tener conflictos en las escuelas, pues qué bueno que haya facilitadores, mediadores dentro de las escuelas. Podemos tener conflictos intralaborales en los lugares donde trabajamos, pues que haya facilitadores en esos lugares de trabajo. Conflictos comunitarios en el espacio donde vivimos, pues que haya facilitadores comunitarios. Conflictos ya a nivel mayor entre países, pues que haya facilitadores en temas ya de ese nivel. Conflictos con autoridades, por ejemplo, pues que haya también facilitadores en lugares como derechos humanos o en todos esos lugares donde potencialmente hay surgimiento de conflictos, ¿no? Entonces, por eso les decía, el ámbito de aplicación de los mecanismos alternativos es amplísimo. Estos mecanismos como metodología para solución caben en todos los lugares, y no necesariamente aplicados por el gran profesionista de las 20,000 maestrías, doctorados. No, esto es algo tan sencillo como personas que tienen esa capacidad y habilidad para estar en el lugar donde se necesitan y ser facilitadores del diálogo entre las personas, obviamente con una formación que se les dé para trabajar en estas técnicas y herramientas de estos mecanismos,
pero realmente podemos tener niños haciendo mediación o guiando procesos restaurativos, podemos tener personas de comunidades que no terminaron ni la primaria, pero tienen esa facilidad y pueden estar facilitando la comunicación entre personas de la comunidad. Entonces quitémonos esa idea de que esto es de profesiones, o sea, a lo mejor un licenciado en Derecho le queda mejor a un conflicto de naturaleza laboral, por ejemplo, ¿no? Pero pues realmente no que tengo yo que hacer a lo mejor resolviendo conflictos entre niños de una escuela, ¿no? Los mejores facilitadores pues son los que están en el lugar y que conocen el contexto de donde se están desarrollando. Entonces, pues la aplicación de los mecanismos debe permear, como bien dice la Constitución, a todos los lugares donde haya conflictos y posibilidad de que surjan. ¿Sí? Buenos días. Como comentaba la maestra Pilar, efectivamente el ámbito de aplicación para los mecanismos pues es para un sinnúmero de cosas y de lugares, ¿no? Sin embargo, yo me aterrizaré un poquito en lo que es la materia penal, ya que es el lugar donde yo actualmente me desempeño. Entonces, comenzaremos diciendo el mecanismo, bueno, pues es una forma de resolver esos conflictos, el conflicto. Entonces, vamos a aplicarlo si una persona, vamos a un ejemplo, aterrizar un ejemplo. Una persona va circulando por la calle en su vehículo, le es impactada por otro vehículo ahí. Entonces, desde ese momento ella se siente agraviada, es víctima de un delito. Inmediatamente acude al Ministerio Público, presenta su denuncia o su querella. En el momento que está presentando su querella en la narrativa de hechos, el Ministerio Público ya está observando si esa narrativa de hechos, ese conflicto en el que se encuentra inmersa esta persona, es susceptible de resolverse bajo un mecanismo alternativo, porque a diferencia que tenemos nosotros en la Fiscalía con el Tribunal, es que bueno, nosotros única y exclusivamente vemos o resolvemos conflictos cuando ya se inicia una carpeta de investigación, cuando hay un daño a una persona o se le comete un delito. Entonces, tenemos un catálogo de delitos. Entonces el Ministerio Público, al momento de estar recabando esa narrativa de hechos, inicia o prevalece ahí desde ese momento si él denota que esa narrativa de hechos se encuentra dentro del catálogo del delito que tenemos como mediables o susceptibles a un mecanismo, y que son los que nos marca ahí nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que son los delitos culposos, delitos patrimoniales que fueron cometidos sin violencia sobre las personas y los delitos que se persiguen por querella o su requisito equivalente. Entonces, regresamos al ejemplo que tenía, va una persona conduciendo su vehículo, es impactada por otro vehículo ahí sobre la avenida Madero. Entonces la persona acude al Ministerio Público a presentar su denuncia. Desde ese momento el Ministerio Público checa que es un delito que se puede solucionar bajo un mecanismo alternativo. Su obligación inmediata es hacerle del conocimiento a esa persona que dentro de la Fiscalía se cuenta con un órgano especializado para solucionar su conflicto de manera rápida. Entonces, una vez que la persona dice, ok, yo acepto a someterme al mecanismo, inmediatamente nos deriva la carpeta al órgano especializado, y si en ese momento, por cualquier circunstancia de situaciones, de intereses de los intervinientes, no se puede solucionar en un momento la carpeta, no quiere decir esto que ya la carpeta no pueda regresar con nosotros aquí al centro de mecanismos. Al contrario, esto es un beneficio para las personas, de que en cualquier momento, y la aplicación también allí deriva desde que se puede aplicar el mecanismo desde la presentación de la denuncia y o querella hasta antes de la apertura al juicio oral. Entonces, durante todo este proceso, los intervinientes pueden solicitar que su carpeta de investigación se remita al centro de mecanismos para poder darle solución a su conflicto de manera rápida.
Gracias, buenos días a todas, a todos, todes. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio con este tema tan interesante del Día Internacional de la Paz. Para la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, esperamos que se quede institucionalizado este día, doctora Alma. Muchas gracias por darnos la apertura y voz a la Defensoría, que finalmente es un espacio que busca paz. Verán ustedes, en la universidad tenemos una defensoría y un tribunal. La defensoría muchas veces se le ha pensado que es un ministerio público, pero no lo es. Nosotros lo que hacemos es la integración de quejas y en esta integración de quejas tenemos límites. Hay aquellas que definitivamente no se pueden llevar a solucionarse porque nosotros tenemos temas tan sensibles como el acoso sexual, el acoso escolar y menores de edad. Y ustedes sabrán que nuestra universidad ha logrado históricamente tener huelga a puertas abiertas gracias a que tenemos menores de edad. Cuando tenemos derechos que se coligen, que se confrontan uno con otro, pues hay la ponderación de derechos y estamos refiriéndonos a que el derecho al salario frente al derecho de la educación, pues es más importante cuando hablamos de menores de edad. Por eso es que nuestra universidad hace una huelga a puertas abiertas. Gracias. Al contar con un contrato colectivo de trabajo, pues no podemos separar profesores que son de bachillerato, profesores que son de licenciatura. Y tenemos que darles clases. Y nosotros tampoco podemos poner o dejar a una alumna en una situación o alumno en una situación de presunto acoso a través de una conciliación. Hay cosas que definitivamente no se pueden conciliar. Para esta universidad, que cuenta con un protocolo de prevención, actuación y erradicación de violencia de género, también aplica todo tipo de violencias, dentro de las que son laborales también, que pueden llegar a la Defensoría, frente a las que son también del medio ambiente. Y no es gratuito que estemos teniendo ahora nuevas ciencias como la neurociencia, desde dónde expresamos, desde dónde nos movemos como personas y cómo estamos trabajando. ¿Qué hace la universidad? Nosotros tenemos un espacio de conciliación que nos obliga a darlo el protocolo, pero nosotros de facto lo hacemos. Hay quejas muy pequeñas que pueden aumentar y hay quejas muy sencillas, muy grandes, que pintan para ser enormes y se solucionan con el tiempo. Hay muchas emociones involucradas dentro de los conflictos. Eso es algo que hay que reconocer y tener presente. Y no hay nada más que esperar que las partes tengan la sensibilidad de tomarle la dimensión a ese conflicto o bien que su aliento alcance para continuarlo o terminarlo. En ese sentido, en esta administración se ha buscado por todos los medios que termine el asunto de los acosos, que termine el asunto de las violencias, porque pues la paz significa estar en un estado fuera de violencia y también en un estado de armonía. Y eso también tiene que ver con el nuevo modelo educativo institucional que busca una construcción de saberes y de saberse a sí mismo como un individuo. Y bueno, me quiero circunscribir a los minutos que tenemos en este coloquio, creo que mi tiempo ha terminado, pero básicamente sí buscamos esas soluciones siempre y cuando no tengan que ver con la integridad de las personas, de la naturaleza misma que tiene como valor nuestra universidad. Debido a los tiempos que tenemos reducidos, voy a hacer una mezcla de la segunda y tercera pregunta para poder tener un espacio para una reflexión final. ¿Cuáles serían los beneficios de buscar soluciones alternativas a los conflictos y los retos que presentan estas posibles soluciones? Iniciamos con el maestro Héctor Piña para que vea que aquí hay igualdad. Muchas gracias. Considero que los beneficios son muchos para las personas que hacen uso de los mecanismos alternativos. En primer término, pues es en términos de procuración de justicia, brindarles un acceso a la justicia pronta y expedita a ambos, teniendo en consideración que, bueno, los tiempos se aminoran, se acortan,
para la solución de conflictos haciendo uso de los mecanismos. También tienen beneficios económicos, porque sabemos que el uso de los mecanismos y el acceso al órgano especializado es totalmente gratuito. Los intervinientes o las personas que hagan uso de estos no tendrán la necesidad de hacer gasto económico alguno, ni siquiera el de conseguir o contratar los servicios de un abogado. Entonces esto ayuda mucho o abona mucho a los beneficios del uso de los mecanismos. También pues resolver su conflicto en mucho menor tiempo. Sabemos que ahora con la implementación del sistema penal acusatorio, bueno, pues efectivamente se reducen los tiempos para obtener una reparación del daño. Sin embargo, ahora con nosotros en el Centro de Mecanismos, un conflicto se puede resolver incluso en una sesión, es decir, en un día, cuando en un proceso, en un tribunal, se puede resolver hasta en algunos meses, ¿no? Entonces es mucho el ahorro del tiempo, entonces es un beneficio que yo veo, la verdad, muy, muy benévolo. Poderle restaurar a la persona o recabar su reparación del daño a la persona, a la víctima. Y bueno, todos estos beneficios que son para los intervinientes o para alguna víctima o alguna persona requerida, se ven reflejados en el plan de persecución de delitos que presenta el señor fiscal, donde menciona que uno de los pilares importantes descansa en la despresurización de delitos o despresurización de las carpetas. Entonces, no solo es un beneficio para los intervinientes, sino que también es un beneficio para la institución, para las instituciones, y también evita ahí el desgaste ante los tribunales, ¿no? Ahora, referente a los retos, yo creo que si bien con la implementación del sistema se benefician muchas cosas, también surgen retos y desafíos importantes. Para nosotros uno de los retos y desafíos, bueno, nosotros hemos tratado como órgano especializado de dar mayor difusión de los mecanismos alternativos, que la gente los conozca, que la gente nos conozca y que conozca que puede acceder a estos mecanismos y que es una forma rápida de solucionar su conflicto. Sin embargo, a pesar de que lo hemos hecho a través de redes sociales, medios de comunicación, conferencias, charlas, talleres, capacitación a los ayuntamientos del Estado, sin embargo, aún nos queda mucho por difundir, por llegar a lugares que no se han podido hasta el momento accesar. Entonces, uno de los retos importantes pues, es acercarnos a los lugares, a las comunidades, a las escuelas de colegio básico, primarias, secundarias, para que conozcan y sepan que los conflictos pues no siempre hay que vivir con ellos, hay que darles una salida y que esa salida sea de manera rápida. Otro de los desafíos también que yo encuentro es, como Fiscalía, tratar de incursionar también en procesos restaurativos, en temas de ejecución de sanciones, ya que hasta el momento no se ha realizado. Entonces, como desafío también, el reto nos llevamos a eso, ¿no? de incrementar el recurso humano para poder abarcar todas estas necesidades que tenemos. Otro de los retos también que yo encuentro es, si bien es cierto que nosotros como órgano tenemos a un personal o los facilitadores capacitados y especializados, también resulta necesario que todos estemos en constante capacitaciones permanentes, para que esto nos ayude a brindar también un óptimo servicio a los intervinientes. Entonces, pues son retos que nosotros tenemos, desafíos que aunque se ha avanzado mucho en el transcurso de estos últimos 3 años, donde hemos podido duplicar el número de acuerdos reparatorios con los que hemos beneficiado a muchísimos intervinientes, sin
Sin embargo, siempre es la finalidad de ir mejorando para poder beneficiar a muchos más. Con esto cierro. Y que sepan que lo que hacemos es ser un órgano técnico administrativo. Somos técnicos porque realizamos lo que se hace en la práctica docente, somos administrativos porque también realizamos los procesos que hay en una universidad tan grande como esa, que es la tercera más grande de todo el país. Y luego, otro de los desafíos que tenemos es pues, que no se sientan amenazados o amenazadas las autoridades a las que se les presenta la queja. Casi siempre llega el asunto de, bueno, yo tengo 20 años dando clases aquí, tengo 25 años, nunca me había sucedido. Pues sí, no importa los años que se tengan dando y impartiendo clases, siempre puede ocurrir y siempre puede haber alguien que diga y ponga un alto a lo que está sucediendo dentro del aula o fuera del aula, porque una de las cosas principales de la práctica docente es comprender que nosotros debemos ver a los estudiantes dentro de las instalaciones universitarias, no en el café, en el despacho, en el consultorio, a menos que se tenga un proyecto así. Pero ese es un desafío para poder avanzar. Uno de los mayores retos es con la cultura de la paz. Siempre encontramos lo que se encuentra en la fiscalía, por ejemplo, bueno, no quiero, yo no quiero nada, pero no creo que alguien más le pase, ¿no? Ese es el único recurso que hay. Yo no pasé con la maestra o el maestro, pero no creo que le pase a las próximas generaciones. Siempre hay una situación de necesidad de justicia reflejada en que algo le pase a quien me lo hizo. Y uno de los beneficios de estos medios alternativos es el aprendizaje. Si nosotros no aprendemos y entendemos que todos los días tenemos situaciones y cuestiones nuevas que enfrentar, que somos los mismos sentados en distintas sillas y que nos vamos a seguir saludando, como decía la buena amiga Elvira, que conozco desde vamos a las clases contemporáneas, más muchos años. 20 años, poquitos, pero dice, bueno, nos atestiguamos, nos acompañamos en la carrera. Eso es algo que se tendría que reflexionar y aprender. Que yo no voy a tener una restauración o una de redistribución, que eso lo tengo que hacer tal vez en los espacios civiles porque hubo un daño a mi honor o a mi imagen, pero dentro de la universidad entender que tener paz, que tener ese asunto resuelto genera poder dormir bien, genera poder estar en paz con lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. Y tener armonía con nosotros significa tener armonía también con la naturaleza, con este mundo que estamos habitando, con las cuestiones éticas, bioéticas que nosotros desempeñamos como pedagogías todos los días. Nosotros hacemos pedagogías cotidianas desde que nos levantamos hasta que nos dormimos frente a los alumnos, frente a nosotros mismos, que hablamos nosotros como hábitos o costumbres, pero son las prácticas institucionales lo que nos hace evolucionar como institución, acreditarnos como institución, tener puntaje como institución y ser realmente una propuesta interesante para gente que quiera venir a estudiar y aprender y entender que los conflictos que se pueden arreglar, en donde se tienen que arreglar, que no tienen que ver con la naturaleza laboral ni sindical, tienen una salida. Es todo. Y si quisiera agregar, perdón, hay una parte de lo que callamos los defensores de los derechos humanos, es la persecución. De repente piensan que todo lo que se hace en nuestras áreas son simples, sencillas, ay sí, van a ir a platicar. No, el trabajo que hay detrás es una profesionalización impresionante que no se da en la escuela, efectivamente, pero es como tener un carpintero que es profesional, no profesionista, y pues que realmente entiendan que lo que estamos haciendo no es contra una autoridad, sino ayudando a resolver esas prácticas que no son tan saludables. Aquí brevemente con la maestra Pilar. ¿Cuáles entonces son los beneficios y los retos de los medios alternativos, Pilar? Muchas gracias. Bueno, pues ya todos los que comentaron mis compañeros panelistas, los ahorros de tiempo, la rapidez de este tipo de mecanismos. Hablando ya como a nivel de los conflictos que nosotros atendemos en Poder Judicial, ¿cuál sería yo, después de todos estos años de experiencia aplicando estos mecanismos, cuál diría yo que es
el beneficio que tiene muchos, pero como el primordial, que realmente fíjense ustedes que los conflictos resueltos a través de una sentencia, que es, que es la forma tradicional que hemos usado durante siglos, solucionan los conflictos jurídicos desde un punto de vista legal, pero la solución legal no necesariamente es la solución humana a un conflicto. Piensen ustedes, esos asuntos que tenemos atiborrado el ceja, familiares, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes en esos asuntos familiares que tenemos muchos temas de divorcios, de custodias, de pensiones. Estamos hablando de personas que tienen una historia de vida, que tienen una historia de alegrías, pero un montón también de historias de dolor, ¿no? Entonces, si esos asuntos, pues con toda la emotividad, que carga emocional que se va gestando a lo largo de una relación fallida, pues los llevamos a juicio, pues entonces ahí lo que va a pasar es que el juez, como es natural y como es la función del juez, pues va a resolver el conflicto desde el punto de vista jurídico, que esa es su función y está bien. Pero, ¿qué pasa a nivel de estas dos personas con toda su historia de felicidades y de decepciones y de desilusiones y dolores? Esa parte, ¿quién la ve en un juicio? Esa no es función del juez y no tiene por qué hacerlo el juez. El juez no tiene por qué resolver emociones, ni contener, ni intervenir. Esa no es la función del juez. Entonces, en estos asuntos y muy especialmente en estos donde la relación importa, porque hay relaciones que podemos completamente terminar y no pasa nada, pero hay relaciones que vamos a tener para toda la vida, queramos o no. Entonces, imagínense ustedes que yo me aboco a una solución jurídica y no a una solución humana. Pues lo que voy a tener es una sentencia que va a causar mucha frustración en uno, el otro pues a lo mejor sale muy contento porque tiene su sentencia, pero finalmente el conflicto humano tampoco para esa persona se va a resolver, porque todo lo que hay debajo es un iceberg, es como un iceberg. Lo que vemos de un conflicto, lo que se ve en un juzgado de un conflicto es la puntita, es como lo de encimita. ¿Qué es lo que quieres? La casa, los hijos, la pensión, la custodia. Eso es lo que va a abocarse a resolver un juez, porque esa es su función. Pero todo lo que hay debajo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se están peleando estas dos personas? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cómo se están viviendo esta situación? ¿Qué está pasando con los hijos? A todo esto que está debajo, finalmente es lo que está debajo del iceberg, es gigante. Y eso es finalmente lo que es una solución humana, entender cuáles son las verdaderas y reales causas del conflicto. Entonces yo diría que independientemente, y todas esas ventajas que son muy importantes de rapidez y eso, yo diría la solución del conflicto desde su perspectiva humana, que eso sí lo podemos lograr a través de la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos. Tenemos la maravillosa oportunidad de ir a las verdaderas raíces del conflicto. ¿Qué es lo que pasó? A escuchar las narrativas de por qué estas dos personas, en cualquier tipo de conflicto, no nada más familiar, por qué están peleándose, por qué están tan enojadas, por qué se sienten tan heridas, por qué se sienten tan dolidas. Todo esto que un juez no puede trabajar por la naturaleza de un proceso judicial, nosotros sí lo podemos trabajar y realmente darle al conflicto una solución desde ese punto de vista humano. Dejar de lado el qué es lo que quieres para enfocarnos en el por qué esto es importante para ti, por qué tú necesitas esto, ¿sí? Entonces yo diría como que es una ventaja gigante de estos mecanismos. Y los desafíos, yo diría que primordialmente son muchos, obviamente pues la capacitación, profesionalización, pero sobre todo son culturales, porque venimos de procesos, de esquemas mentales de solución litigiosa en todos los contextos, que eso se va a reflejar cuando estamos adultos y tenemos que enfrentarnos a un conflicto. Si yo estoy en mi casa, tengo un conflicto con mi hermano y yo voy y le digo, mamá, nos peleamos con mi hermano, me hizo esto, ¿qué decían las mamás o qué dicen las mamás así como bien sentencia, ¿no? Pues es que tú eres el mayor, tú tienes la culpa porque tú tienes que portarte bien con tu hermano chico, ¿no? Ahí está la sentencia, ¿no? Que dicta la mamá. Vámonos a una escuela. No es que Juanito me está comiéndome mi sándwich todo el día, entonces el director, ¿sabes qué? Expulsado porque le comes el sándwich a
tu compañero todas las mañanas, ¿no? Entonces, ahí está la sentencia. Entonces, vivimos resolviendo conflictos, o sea, no en un juicio, pero estamos en mini juicios constantes en todos los contextos, ¿no? Entonces, eso causa que nuestro esquema mental de solución de controversias se forme en la solución dada por un tercero que impone un castigo o una sanción, ¿no? Entonces, pues quitarnos eso, válgame qué titánica labor, porque pues así fuimos formados y así nos enseñaron en casa y luego nos vamos a la escuela y luego en el trabajo nos quejamos con el jefe y lo mismo impone sanción. Entonces, esa es la forma como estamos acostumbrados a resolver los conflictos, llevándoselos a un tercero, que es la autoridad, y que el tercero nos diga quién tiene la razón, ¿no? Entonces, no estamos habituados a hacernos responsables de la construcción en la que participamos para que haya un conflicto, ¿no? Entonces, ese yo diría que es el mayor desafío, que podamos nosotros cambiar esos paradigmas, y eso pues va a ser una labor que tenemos que hacer desde las más tiernas bases de los humanos, ¿no? O sea, irnos desde escuelas y en todos los contextos a cambiar esos paradigmas, que no es una cosa que vaya a suceder de la noche a la mañana. O sea, lo que hacemos es muy importante, pero a gran escala sí tendríamos que hacerlo como desde una perspectiva, desde las bases y las raíces, de donde empiezan a formarse esos esquemas mentales de resolución de controversias a través de una autoridad que emite sentencias, ¿sí? Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pilar. Para cerrar el panel, les pediríamos a nuestros participantes que nos hagan una breve reflexión final, no solamente desde el ámbito donde desempeñan sus actividades cotidianas, incluso de manera personal, cómo perciben la posibilidad de que la solución de cualquier conflicto social, cultural, educativo, del trabajo, familiar, sea susceptible de ser solucionado a través de las vías de la solución pacífica de controversias. Lo que pasa es que ahora escuchando a todos los panelistas es muy importante y es muy interesante el tema de contactar. Solamente pensar que se ha reflexionado también en las posibilidades negativas de esta solución. O sea, cuando las sentencias y todo lo que manejaba la maestra, cuando las sentencias sean favorables para una parte, pero para la otra parte no lo sean, y que empiece a haber incluso el fondo de esa satisfacción ante el juicio y de la sentencia judicial. O sea, si se ha abordado, a pensar en la parte negativa de esa posibilidad. Bien, me voy a quedar con la pregunta de la compañera. Sí, claro que se piensa en eso. Las defensorías, lo que buscamos, todas las defensorías, que no somos la única defensoría en la universidad, muchas universidades las tienen, y las tienen precisamente para evitar el adultocentrismo. ¿Qué es? Que el adulto imponga lo que le gusta a los demás, en este caso a los alumnos. Nosotros pensamos, y la mayoría de las instituciones públicas pues son instituciones que buscan fortalecer la democracia y que cada quien tome decisiones, pero estos ámbitos de espacio no pueden ser justicia salomónica, así de partan al niño a la mitad. Alguien debe tener alguna razón, alguien debe tenerla. Y cuando, como bien dice la maestra, estamos hablando de que se lleva un conflicto a una tercera persona y esa tercera persona lo va a resolver, es porque no se tuvo la capacidad de hablar. Yo quisiera decir que hablar es algo muy importante, en donde yo puedo centrarme en tres cosas. Primero, cómo me siento yo con eso y poderlo decir. Segundo lugar, en ese hecho. De nada sirve traer a la historia de todos los hechos que han sucedido. Muchas de las cosas que suceden en la Defensoría tienen que ver con que ese maestro ya era así, ya se sabía, se sabe en los pasillos. No, eso no puede ser. Por lo menos los derechos humanos dicen, la Corte Interamericana dice que es un principio pro homine, te tienes que centrar en ese acto, en ese hecho de ese momento. Tú no puedes juzgar a una persona por sus antecedentes con otras personas,
ni por su relación con otras personas. Es decir, yo no puedo hablar del hijo de un narcotraficante pensando que es una mala persona porque él es su hijo y no cometió ningún delito. Ahí tenemos el asunto de Pablo Escobar. Y por lo menos desde las defensorías lo que se busca es ser imparcial. No saben lo difícil que es, porque quien llega primero a poner la queja es quien se siente con el derecho de ser mejor atendido. Y eso no puede ser. Ahora, hay límites, y en la vida tener responsabilidades y hacerse cargo de las cosas que a uno les toca, que a cada quien le toca, pues no implica un apapacho, implica ser responsables. A mucha gente no le gustaría o no le gusta, pero tiene que hacerlo. Con este ejemplo que decía la maestra, podemos pensar en estas familias numerosas en donde los hijos adultos se hacen cargo de otros hermanos y los más pequeños, bueno, de alguna manera obtienen algún beneficio de los que ya abrieron brecha. Sin embargo, a la hora en que son adultos, esperan este mismo privilegio del Estado o de las instituciones. Y no, cada quien tiene que madurar y hacerse cargo de lo que les toca. ¿Qué hacemos nosotros? Como bien, nosotros no somos un espacio jurídico, somos un órgano técnico administrativo, nos ayudamos del área de psicología y tenemos ayuda terapéutica y la ofrecemos. Hay quien dice, no, gracias, yo tengo mi psicóloga. Hay quien nos ha dicho, sí, porque yo tengo mi psicóloga para mis asuntos, no para los de la universidad. Decimos, bueno, está bien. Y hay quien dice, no quiero, gracias, esto no me sirve para nada, porque tiene que ver mucho con las personalidades y con hasta dónde cada quien quiere seguir enganchado con ese asunto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Ofrecer esta ayuda. Si lo hacemos de forma natural, todos los días la gente va y se queja. Somos un espacio de quejas. Por supuesto que terminamos drenados energéticamente, mentalmente, espiritualmente, porque no somos robots y porque las cosas que pasan nos tocan. A veces jurídicamente son una situación que, bueno, ya la podrá comentar la maestra, cómo es que se arreglan ahí, pero dentro de la universidad si hay un espacio en donde hay reglamentos para un lado y para otra parte y hacerles comprender lo que a cada quien le toca o tenían que hacer, sí es un reto, pero no vamos a encontrar un conflicto en donde no haya participado la otra persona, ya sea por omisión o de forma activa. Ustedes van a decir, ¿cómo? Bueno, pues empezamos diciendo que de alguna manera nosotros tenemos complejidades y en esas complejidades nos estamos construyendo. Hay momentos en los que tenemos ganas de establecer límites y pues estamos muy beligerantes. Hay otros momentos que tenemos momentos de estar más pacifistas y toleramos más. Sin embargo, los momentos personales son reflexiones de cada quien y siempre he dicho y lo diré, es un aprendizaje continuo. Si no tenemos la disponibilidad, no en la escuela, sino en la vida, de aprender, entonces vamos a quedarnos ahí estancados mucho tiempo. Así es de que sí, en la universidad sí hay un espacio para ambas partes. Es difícil porque ellos esperarían que no existiera este acompañamiento para la otra parte, pero se lo tenemos que dar. Y a ellos les decimos desde un principio que así es, que nosotros somos un órgano que no es jurídico, que cuando llegan al tribunal universitario, que ya son palabras mayores porque hablamos de expulsiones o de otro tipo de sanciones, será otra cosa, será una situación jurídica. Mientras tanto hay mucho trabajo que hacer y créanme que sí funciona de forma paulatina y funciona muy bien. Nada más poniéndonos en contexto, ¿se refería como más a las desventajas de los mecanismos? O sea, ¿alguna desventaja que pudiera tener hacer uso de estos mecanismos? Okay. Realmente yo diría que desventajas como tal no, si este tipo de procesos se aplican de la forma como se deben hacer. Yo siempre he dicho que si este tipo de mecanismos se aplican de la forma correcta, siguiendo los principios estrictamente de lo que son estos mecanismos y son realizados por personas especializadas y capacitadas y con el perfil adecuado, no hay desventajas, hay realmente puros beneficios. Lo que sí diría yo es, si lo vamos a hacer con personas no capacitadas, sin perfil y sin en contextos que no son los adecuados, mejor no lo hacemos. O sea, lo prefiero no hacerlo que hacerlo mal hecho.
porque el daño que se puede causar haciendo este tipo de procesos de manera que no es la correcta, pues eso sí, ahí sí podemos causar más daños, porque tenemos en las manos cuestiones bien delicadas. O sea, nosotros atendemos acá asuntos familiares con toda la carga emocional que esto conlleva, ¿no? Tenemos asuntos penales que son también bien complejos y bien delicados porque estamos trabajando con víctimas y estamos trabajando con imputados que tienen también su historia en muchísimas veces también de víctima ellos previamente, ¿no? Entonces esto exige una responsabilidad grandísima de tomar el asunto con toda la responsabilidad que esto nos merece y con todos los 5 sentidos bien puestos, y realmente es un trabajo muy delicado que no cualquier persona tiene la capacidad de hacer, porque puede ser a lo mejor un excelente profesionista, una maravilloso funcionario, pero eso no te hace un buen facilitador, un buen mediador. O sea, es un perfil especial, y no digo porque sean superhombres o supermujeres, no, me refiero a especial porque se requieren ciertas características que no todas las personas tienen, porque pues todas las personas somos diferentes, tenemos diferentes personalidades, y hay personalidades que sirven maravillosa y excelentemente para ser autoridades, pero hay otras que sirven para ser mediadores o facilitadores. Esos son a los que queremos acá trabajando de pacificadores, porque si esto no lo hacen las personas que tienen ese perfil y aparte tienen la capacitación para hacerlo, pues podemos provocar un verdadero desastre. Entonces podemos tener víctimas revictimizadas, imputados bien felices porque me salí con la mía y ya no enfrenté las consecuencias, hombres que dicen, sabes que yo he sido violento y voy a poder seguir siendo porque aquí ya me di, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que sí, si no lo hacemos con la responsabilidad y siguiendo fielmente los principios, sí podemos provocar un verdadero desastre. Entonces sí, tomarlo con la seriedad de que estos son trabajos de mucha responsabilidad, de mucha ética, de mucha formación, capacitación y muy primordialmente de un perfil especial. Y yo lo que siempre les digo a mis alumnos cuando doy estos cursos es que realmente la persona, y de verdad, o sea, no es una exageración, la persona que se vuelve mediador, facilitador, debe tener un cambio incluso a nivel personal. O sea, yo tengo que ser congruente, yo no puedo andar por la vida maltratando a mis personas con las que trabajo, peleándome con todo el mundo y luego llegar acá yo soy bien mediadora, ¿no? O sea, hay que ser congruentes y en ese trabajo se nos exige mucha congruencia porque nosotros los mediadores tenemos una frase que es bien verdad, bien cierta, que dice, una vez mediador, siempre mediador. O sea, nosotros ya no hay marcha atrás. Una vez que uno hace ese cambio de paradigma de que yo aprendo a ver los conflictos desde aquí no hay culpables, hay causas y cada quien piensa, actúa, hace, dice de acuerdo a lo que es como persona y de acuerdo a sus creencias, mandatos, prejuicios, todo lo que yo soy como persona lo reflejo en cómo yo me conduzco en mi vida, ¿no? Entonces, desde ese entendimiento nosotros hacemos ese cambio de paradigma de que en los conflictos no hay malos o buenos, no hay blanco y negro, no eres tú el culpable, o sea, no. Nosotros tomamos el conflicto desde la neutralidad de, a ver, cuéntame qué fue lo que pasó. Pues es que ¿y tú cómo lo viviste? Entonces, desde ese entendimiento de que cada persona actúa de la forma como le hace sentido, es que nosotros aprendemos a tomar los conflictos de esa forma, que es completamente una forma distinta a lo que haría un juez. El juez por su trabajo debe decidir, tú tienes la razón y tú no. Y nosotros no, nosotros realmente debemos hacer ese cambio de paradigma y ese cambio de estructura mental para en un conflicto, en todos los contextos, poder entender que hay esas dos visiones de la realidad distintas y que no hay una buena y una mala. Hay simplemente diferentes percepciones de la realidad de acuerdo a lo que cada persona es. Entonces, cuando una persona logra hacer eso, a nivel personal incluso, pues ya estamos listos para ser mediadores. Y créanme de verdad que es algo tan poderoso que incluso lo platicamos nosotros entre facilitadores, cuando ya logras hacer ese cambio de estructura, incluso hasta en conflictos nuestros. O sea, obviamente, pues yo cuando es un conflicto mío, pues estoy con mi emoción y te sientes con todas esas partes humanas que nos conflictúan, pero créanme que incluso en esas situaciones somos capaces de entender el punto de vista del otro.
aunque estemos enojados, pero lo haces porque ya se vuelve un hábito y una forma de analizar los conflictos. Entonces, si logras hacer eso y te capacitas, pues ya estás listo para ser un buen facilitador. Si no lo logras hacer, excelente, pues es parte de tu estructura y es parte de tu personalidad y está bien. Puedes dedicarte a otros trabajos, pero por favor no hagas facilitación, no hagas mediación, porque pues puedes provocar un verdadero desastre, ¿no? Entonces sí tener como mucho cuidado en que quien haga estos trabajos sea realmente quien tiene la persona con el perfil, y que además de que tenga el perfil, lo capacitemos adecuadamente para que fielmente siga los principios de estos mecanismos. Gracias. Al final, como pueden ustedes observar, quisiera hacer una breve resumen de lo que se ha mencionado. Los tres panelistas coinciden que se requieren mejores condiciones para hacer la mediación. Hay que asumir cultura, difusión, hay que hacer del conocimiento de las personas que existen estos medios, que no todo tiene que llegar a un tribunal, que no todo se tiene que volver un conflicto, la importancia de formación en general de la sociedad o de los profesores, de los docentes, para impartir una cultura de mediación desde las bases más tiernas de la infancia del ser humano, pero también de los mediadores y capacitadores para que su trabajo pueda desarrollarse de la mejor manera y generar así confianza en la solución. Uno de los retos pues es a veces también la falta del reconocimiento, que se cree que, pues mira, va a mediar, o sea, lo va a arreglar facilito, ¿no? Como si así fueran las cosas, así de, sí, pues nos va a convencer, no, porque es muy difícil. Recordaba el pensamiento de Jacques Derrida acerca de la otredad del otro. Ponerse en los zapatos del otro suena a un dicho popular, coloquial, fácil y rápido, pero es muy difícil, muy, muy difícil. Por eso requerimos reglas muy claras, un trabajo profundo, sobre todo para llevarnos a ese otro lado. La cultura de la paz frente a la cultura de la guerra, frente a la violencia, frente al dolor que dejan todas estas circunstancias, frente al desconcierto, frente a la impunidad de creer que entonces se puede hacer lo que sea y después se va a arreglar con perdón, ¿no? Y los daños que se quedan son algunos de los retos que han podido mencionar por aquí. En cuanto a dónde se puede mediar, parece ser que los espacios para la mediación o solución pacífica de las controversias son al mismo tiempo todos los espacios, porque todo se puede mediar si las personas que intervienen tienen la disposición para hacerlo. La mediación requiere de la plena disposición y reconocimiento de que el conflicto tiene solución. Y al mismo tiempo hay circunstancias donde no se puede hacer la mediación porque los daños pueden resultar profundos, muy complejos. Puede ser que estas circunstancias que se dan no permitan que exista la mediación. Frente a esto, nos queda la parte fundamental, que es entendernos como seres humanos, entendernos y saber que a veces como mediadores, yo soy mediadora, por lo menos no en las circunstancias que ustedes, que podrían dar de todos, cualquiera, una cátedra de eso, pero en la vida de todos modos uno tiene que mediar. No son ustedes, pero tres hermanos, y a veces el conflicto era duro y tenían que mediar, no soy la única mujer. No siempre podía imponerme, entonces tenían que mediar, tenían que aprender. Y todo eso que parece que es coloquial y que no nos sirve, pues está ahí. Por otro lado, se hizo por aquí el señalamiento de la importancia de la herencia cultural que tenemos de los pueblos originarios, de quienes tenemos mucho que aprender en la solución de controversias. Ya lo mencionaban en la inauguración, es de verdad la importancia de construir comunidad, de saber que no puedo ir haciendo y deshaciendo, que tengo que actuar con responsabilidad. Con esto podríamos cerrar. ¿Ustedes quisieran agregar algo más? Agradecemos muchísimo su presencia. Muchísimas gracias, maestra, en la representación del gobernador que expresa sus inquietudes. Ya se nos fue Julio para que le diga también al señor rector.
ayúdennos a aprender a ser mejores. Y por supuesto, muchísimas gracias a la maestra Pilar y también al maestro Héctor Piña. Muchísimas gracias. Los invitamos a continuar con las actividades. De manera virtual se estará transmitiendo la conferencia magistral del doctor Jorge Pesqueira sobre la relevancia de los elementos del conflicto en los nuevos modelos de justicia. Mi recomendación es que se conecten al internet para que puedan verla y escucharla mejor. Si gustan acompañarnos, por aquí pueden salir a tomar su cafecito. Mientras empezamos, estaremos haciendo la retransmisión también aquí en nuestras pantallas. Son